RCR, la red que comunica y une al Perú. Comenzamos la presente hora informativa, ¿no? Y agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, con Urpi Torrado, CEO de Datum International, ¿no? Y le agradecemos la gentileza que tiene con vuestra estación. Muchas gracias, muy amable por atender la comunicación de RCR. Buenas tardes, José. Ustedes han presentado un último sondeo de opinión, ¿no? Donde ubican en primer lugar a Johnny Lescano con 13% de intención de voto, seguido a Rafael López Aliaga con 7%, George Forsyth también tiene un mismo porcentaje, 7%, Keiko Fujimori 7%, Verónica Mendoza 6%, y siguen atrás Hernando E. Soto, Daniel Urresti, César Acuña, Julio Guzmán, entre otros, ¿no? Antes de conversar justamente sobre cómo se está moviendo el tablero a poco menos de 40 días de las elecciones, me gustaría que nos comente acerca de la ficha técnica, cómo han trabajado este sondeo, por favor. Sí, esta es una encuesta que se ha realizado entre el 5 y el 7 de marzo a nivel nacional, tanto urbano como rural, son encuestas presenciales y se han realizado 1.200 encuestas con un margen de error de 2.8. Encuestas presenciales, se le ha preguntado directamente a las personas. Sí, hemos tocado, digamos, puerta a puerta. Interesante esa metodología, ya mucho más directa y mucho más confiable, ciertamente, ¿no? Bueno, en realidad la parte más difícil del trabajo que hacemos es llegar a las zonas rurales del país, Claro. ¿no? O al interior, ¿no? Entonces, de manera presencial, no es la única forma de llegar, pero sí creemos que por el momento es la más efectiva. Ahora, ciertamente que este sondeo, a menos de 40 días, trae algunos resultados antes de analizar las opciones de cada uno de los candidatos. Un alto número de votación de blanco y viciado, un 16%, y quienes no saben, 21%, ¿no? Finalmente son los que van a decidir y van a tener una decisión final el 11 de abril, ¿no? Efectivamente, lo que estamos viendo es, digamos, que hay un porcentaje importante, o sea, si sumamos blanco y viciado es 16%, 21% de indecisos, lo que nos da un 37% de votos que podrían definirse. Ahora yo creo que por el análisis y las diversas encuestas que venimos haciendo es que va a haber un porcentaje alto de blanco y viciado, digamos, mayor al registrado en el 2016, que fue de 18%. Lo que nos está dejando más o menos un 10%, un 15% de votos que están en disputa, ¿no? O sea, que se van a definir hacia algún candidato. Hoy día lo que vemos es que la gente no está contenta con la oferta electoral, o sea, no le gustan los candidatos que hay y se siente obligada a elegir sobre una oferta que no les satisface. Así como la gente no está contenta con las ofertas electorales, las propuestas de los candidatos, también se puede entender que hay una mayor preocupación por la emergencia sanitaria, por la pandemia, y no está viendo muy de cerca, no está siguiendo muy de cerca el proceso electoral. Sí, bueno, hemos preguntado qué tanto le interesa el proceso electoral y 25% nos dice que está muy interesado, y eso es una baja de 4 puntos respecto al mes pasado, que era 29%, o sea, la gente está menos interesada que el mes pasado. Entonces, ¿eso que nos da? Una cuarta parte del país muy interesada, un tercio, 34% está algo interesado, y el resto está nada interesado. O sea, la gente está, sí, efectivamente focalizada digamos, en el tema sanitario, en la pandemia, y en la reactivación de la economía, porque, digamos, el efecto de las cuarentenas y de lo que estamos viviendo tienen una consecuencia inmediata y grave en los hogares. Ahora, hablemos ya de la intención de voto que obtienen los candidatos, ¿no? Johnny Lescano de Acción Popular obtiene 13%, ha subido 4% comparativamente a el último sondeo que ustedes realizaron en febrero, ¿no? ¿A qué obedece esta subida de Johnny Lescano? Bueno, lo que hay es una tendencia a la subida, es un candidato que logró posicionarse inicialmente bien en el sur y luego ha crecido y, o sea, eso ha irradiado hacia las otras regiones. Es percibido como un candidato que ha trabajado, o sea, no es ahora, sino ya desde antes ha trabajado por defender los derechos del consumidor, tiene una voz fuerte, clara, entonces eso ha conectado con la gente y ha logrado este voto. Ahora es 13%, ¿no? O sea,
todavía la votación es baja si lo comparamos con procesos electorales anteriores. Yo creo que, además, la primera lectura que yo haría de la encuesta es que no solo ningún candidato encanta, sino que quien gane, si siguen estos porcentajes, en realidad no representa a grandes bolsones electorales o a grandes grupos o a grandes colectivos sociales dentro del Perú. Pero bueno, finalmente los temas en los cuales Lescano ha focalizado su mensaje y han generado o han conectado muy bien, como te digo, en especial en el sur y en el centro del país. En el caso de Rafael López Aliaga, ¿no? También tiene un crecimiento del 4% comparado al sondeo de ustedes en febrero, donde él tenía 3%, ¿no? ¿Qué es lo que más identifica a Rafael López Aliaga para tener este crecimiento? Y en el caso de López Aliaga también había tenido un crecimiento entre enero y febrero, ¿no? O sea, hay una tendencia creciente. Ahora es un voto más de Lima, de nivel socioeconómico alto y medio, y es el candidato que presenta un voto más sólido respecto al resto, ¿no? También en este caso la posición más radical refleja el sentir de un sector de la población que está esperando cierta firmeza, ¿no? Muchas veces la gente siente que la firmeza o la radicalidad con la que se presentan algunos candidatos puede ser un atributo para la lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana. Entonces esos, digamos, serían las fortalezas que estaría presentando. Ahora, la imagen de Rafael López Aliaga, ¿no? Él establecer un discurso duro, ¿eso es lo que le gusta a la gente? Nuevamente, sector, o sea, no nos olvidemos que tiene 7%, ¿no? O sea, claro, a un sector sí, o sea... Sí, le gusta a un sector de la gente. O sea, y también el Lescano desde su, digamos, son discursos diferentes, claro, pero cada uno son discursos radicales de alguna manera. Un populismo, o sea, de izquierda y un populismo de derecha, digamos, ¿no? Digamos, la gente no entiende entre derecha e izquierda, pero sí la gente ve mucha más firmeza, ve radicalismo y cuando estás muy harto de algo, buscas este tipo de posiciones. Ahora, la mayoría del votante es un voto de centro que no está encontrando por quién votar, por eso es que el voto de centro está dividido entre varios candidatos y muy focalizado también en los indecisos. Ahora, en el caso de George Forsyth, ¿ya podemos hablar que estamos hablando de un desplome del candidato? Sí, hay una tendencia que ya se ve también desde antes, que a seguir cayendo. Habría que ver si puede tener un punto de inflexión, si puede revertir esa tendencia, pero hoy día, digamos, la tendencia sería a bajar. Ahora, más abajo se encuentran Keiko Fujimori, Verónica Mendoza y Hernández Soto. Podríamos hablar de un empate, de acuerdo, ¿no?, al margen de error, ¿no? Keiko ha bajado un punto, de acuerdo al sondeo de ustedes. Verónica Mendoza también desciende un punto y Hernández Soto sube, ¿no?, un punto, ¿no? Hay que observarlos. En el caso de los tres, ese punto podría estar dentro del margen de error, ¿no? ¿Ya? Entonces sí, yo hablaría más bien de empate estadístico y no hablaría de subidas y bajadas. Creería que la posición para ellos es expectante, como lo es también para Forsyth o para López Aliaga. Es decir, va a depender de lo que hagan en las próximas semanas para poder diferenciarse del resto, ¿no? Porque lo que estamos viendo es un segundo lugar donde hay un grupo de varios candidatos y el que se diferencie y despegue, se separe del resto es el que puede llegar a la segunda vuelta. En el caso de Keiko Fujimori, ha logrado consolidarse en el norte. Todavía tiene que seguir creciendo, todavía tiene un antivoto bastante fuerte que hace que ese crecimiento pueda ser complicado. En el caso de Verónica Mendoza, comparte electorado con Johnny Lescano, lo cual hace complicado su crecimiento, ¿no? Porque normalmente es que uno crece a costa del otro. Y lo mismo le pasa a Hernando de Soto con Rafael López Aliaga, ¿no?, que estarían compartiendo, a pesar de los estilos diferentes y a pesar de, digamos, uno es radical y el otro no, comparten este mismo espacio de Lima, en nivel socioeconómico medio y alto. Entonces, probablemente estén disputando ese mismo, digamos, los votos en ese sector. Por eso el reto de López Aliaga es salir de ese sector y conquistar el voto de otros
otros segmentos de otros colectivos sociales. Ahora, el caso de César Acuña y de Julio Guzmán no despega, ¿no? Julio Guzmán está estancado, ¿no? Sí, en el caso de Julio Guzmán no solo está estancado, sino tiene una votación más baja que su partido para el Congreso, ¿no? O sea, en el caso del Partido Morado es el segundo en votación en Lima y a nivel nacional está en cuarto lugar, o sea, digamos, va a tener una bancada de todas maneras, pero su candidato a la presidencia no ha logrado conectar con la población. Y César Acuña, a pesar que tiene bastante movilización a nivel nacional, tiene representantes en gobiernos locales, ¿no? ¿Por qué no cuaja la candidatura de Acuña? Bueno, hay de alguna manera el efecto, la consecuencia digamos, de toda la campaña que hubo en el 2016, ¿no? Entonces no ha logrado, digamos, no ha logrado recuperar credibilidad, no ha logrado conectar con la gente. El mensaje de él no ha sido lo suficientemente enérgico, convincente, en algunos temas, o sea, no se ha posicionado en temas, o sea, tiene que posicionarse en algún tema y poder, digamos, trabajar con un discurso mucho más, digamos, que conecte, ¿no? O sea, habla de las obras que ha realizado, por ejemplo, pero tendría que estar mencionando cuáles obras y de eso qué es lo que piensa hacer. O sea, ahí hay un vacío en una parte del discurso. Ahora, en el caso de Somos Perú, señora Torrado, se pensaba que la locomotora iba a ser Martín Vizcarra. ¿Cuánto ha afectado todos los escándalos, todos los presuntos hechos de corrupción que implican al expresidente en la candidatura de Somos Perú? ¿Y cuánto podría seguir afectándolos? Sí, en el caso de Vizcarra hay que señalar dos cosas, ¿no? Uno es que desde el primer momento en que se sumó Vizcarra a Somos Perú, en ningún momento logró endosarle votos a Salaverry, ¿no? Entonces lo que vemos es digamos, a lo largo de los meses una línea plana en el candidato presidencial, porque no nos olvidemos que el peruano no vota por partido, no vota por ideología, vota por personas, ¿no? Entonces no ha habido el endose de votos que se esperaba, y en el caso concreto de Vizcarra, aunque lo puede haber afectado todo lo que ha pasado, aún así, o sea, tiene una votación importante porque, bueno, tiene votos. No va probablemente antes de todo el escándalo de las vacunas, probablemente iba a ser el congresista más votado, probablemente en eso lo haya afectado, pero sigue teniendo una votación importante. ¿Y podría alcanzar con ese 2% el Congreso o es muy difícil? Sí, o sea, Somos Perú de todas maneras va a pasar la valla, porque la valla se mide no por el voto presidencial, Claro, sino por el voto al Congreso. Estamos viendo que en Lima tiene 8% de intención de voto, ¿no? Entonces va a pasar de todas maneras. Ahora, ¿se perfila una segunda vuelta entre un populista de izquierda y uno de derecha? Yo creo que nada está dicho. Nada está dicho Nada todavía. está dicho. Es muy complicado. Lo que sí vamos a tener es un parlamento fragmentado, ¿no? Y la sorpresa es FREPAC, ¿no? Un parlamento fragmentado y un presidente con poca base de representatividad a nivel de la población. O sea, muy parecido a lo que estamos viviendo en estos momentos. Así es. Un panorama bastante complejo, ¿no? Y el FREPAC, ¿cómo entenderlo, señora Torrado? En el caso del FREPAP, lo que ellos es consolidado, ¿no? No tienen un voto a la presidencia, pero sí hay un voto que es sólido hacia el Congreso. Tienen a nivel nacional 8%, porque es un voto, ahí sí, a diferencia de los demás partidos, que el voto es a las personas, ahí sí el voto es al partido y es un voto masivo hacia la agrupación. O sea, la lectura en esta fecha es que los indecisos van a determinar el 11 de abril. Sí, esperemos que se siga definiendo, vienen más encuestas, pero la lectura del día de hoy es esa. Muy bien, yo le agradezco infinitamente. Van a presentar esta semana otras encuestas, ¿no? Sobre sobre aprobación presidencial, ¿no? Sí, mañana. Mañana, ¿no? Yo sé que no me puede adelantar, ¿no? Pero ¿hay sorpresas o no hay sorpresas?
Hay sorpresas. Sí. Hay sorpresa. Bien, entonces ya hay que interpretarlo. Le agradezco la gentileza que ha tenido como siempre con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido muy amable, gracias. A ti, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.